estamos compartiendo, ya tienen ustedes toda mi pantalla y voy a iniciar la grabación. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas por medio de chat o también al abrir micrófono. Y vamos a apagar acá, vamos a cerrar aquí, porque ya se me dificulta leer, me tengo que pegar bastante, entonces prefiero que no quede ahí mi rostro pegado. Y grabamos. Vamos a esperar a que nos notifique la grabación. This call is now being recorded. Bien, entonces hemos iniciado con esta última clase, la clase 4 de cerámicos, y hoy hablaremos sobre el procesamiento y aplicaciones de los cerámicos. Pues voy a proyectar a pantalla completa, bien, para tener ahí más visibilidad. Pues bien, ¿qué comentábamos? Hemos conocido diversos tipos de cerámicos en los cuales pues hay que aprovechar esas características tan especiales de este grupo de materiales, pero hacer hincapié en que esas propiedades son el resultado del tipo de enlace. Si bien es cierto que hay aspectos metalúrgicos, aspectos microestructurales que también contribuyen para estas propiedades, no podemos dejar de lado la enorme importancia que tiene el tipo de enlazamiento. El hecho de que estas energías sean bajas o sean altas, el hecho de que los electrones se transfieran, se compartan, o el hecho de que existan electrones disponibles en la banda de conducción, influye en las propiedades que muestran los materiales. Pero también estas propiedades se ven afectadas por el procesamiento. ¿Por qué? Recordemos que hemos hablado al inicio de nuestro curso del famoso tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales. Entonces vamos a dibujar este tetraedro. Tenemos una base en el que en las propiedades de los materiales influye la composición química, influye la estructura y el último factor es el procesamiento. Procesamiento, manufactura, también lo podemos citar. Por lo tanto, las variables involucradas en el procesamiento de los materiales cerámicos afectan su comportamiento. Recordemos que en dependencia tenemos también el tema de los defectos y estos, como hemos aprendido en la clase anterior, pueden influir negativamente en las propiedades mecánicas, porque esos poros disminuyen el área efectiva. Esos poros son concentradores de esfuerzo. Así que ahora vamos a conocer algunos de los tipos de procesamiento para los cerámicos y aplicaciones de las nuevas cerámicas. Y por supuesto, algunas aplicaciones, como vemos acá, tradicionales de los cerámicos. Entonces, pasamos acá. Bien, ¿qué podemos hablar del procesamiento? Solo denme, chance, quiero ver si tengo algún mensaje. No, no tenemos mensaje. Pensé. Bueno, hablemos entonces del procesamiento. Tenemos aquí una imagen que nos está mostrando, voy a poner el puntero, el procesamiento de cerámicos en el que distinguimos prácticamente 4 etapas. Aquí están marcadas. Tenemos una primera etapa donde se involucran las materias primas. Tenemos una etapa de mezcla, una etapa de compactación y finalmente una etapa de sinterización. Debido a que este grupo de materiales, como ya hemos estudiado, posee alta temperatura de fusión y además son duros, eso significa que no se pueden manufacturar con los procesos tradicionales que se aplican a los metales e incluso con los que se aplican a los polímeros. Son duros, no se pueden maquinar tan fácilmente.
Implica alta temperatura de fusión, alta energía que hay que suministrar. Por lo tanto, también en este tema hay algunas restricciones. Es por ello que se fueron diseñando procesos que permitieran el procesamiento de los cerámicos y no aumentar tanto su precio. Hemos estudiado que a pesar de que hay mucha disponibilidad de los materiales base, como lo es la sílice, los feldespatos, el procesamiento es el que encarece a los materiales. Y cuando hablamos de materiales de ingeniería, ahí el procesamiento se hace aún más caro. Es por eso que para evitar los altos consumos de energía para fundir o las dificultades para maquinar, los cerámicos se procesan preferentemente en forma de polvos. Eso quiere decir que se pueden combinar diversos tipos de polvos cerámicos, pero además se pueden agregar otros metales. Como ejemplo, vemos acá que tenemos cobre y hierro, los polvos base, y en los cuales se ha adicionado grafito, lubricante y otros elementos aleantes o aditivos. Los polvos en esta primera etapa ya se compran los polvos hechos, no es que se muelan, sino que se compran los polvos e incluso ya venden hasta los polvos metálicos. Se pesan para hacer la formulación y después se mezclan, como podemos ver aquí. Posteriormente, estos polvos se compactan y para compactarlos se les aplica presión. En este proceso de compactación, la temperatura puede ser baja o puede ser alta. El objetivo en esta etapa es obtener una preforma y para ello se utilizan diversos utillajes con los que se obtienen estas formas primerizas, por eso se llaman preformas, que posteriormente van a ser sometidas a la acción de la temperatura. Una vez elaborada la preforma, pasan a la última etapa, la sinterización, en donde se les aplica alta temperatura. ¿Cuál es el objeto de aplicar alta temperatura? Recordemos que aquí tenemos un fenómeno que se llama difusión. Ya que tenemos diferentes composiciones de polvo, le vamos a poner C sub I, y estos polvos están mezclados, la diferencia de concentración impulsa la difusión. Por lo tanto, cuando tenemos esos polvos, pueden ser esféricos y a través de la compactación entran en contacto. Por medio de la alta temperatura se van formando estos cuellitos y vamos teniendo una pieza más densificada, vamos teniendo una pieza en la que estas partículas de polvo se unen. Ese es el objeto de esta última etapa. Ahora conozcamos algunas características relacionadas con este proceso. Como hemos visto antes, la elaboración de las cerámicas debido a la alta temperatura de fusión y a la dificultad de maquinado implica consolidar esas partículas que han sido compactadas inicialmente. El objeto del sinterizado es cocer. Estas partículas se cuecen, así lo podríamos definir, formando esos cuellos a consecuencia de la difusión y de esa manera densificando las piezas. Estos polvos, ya que tienen que unirse, no necesariamente tienen esta forma esférica que vemos en la figura, sino que pueden ser algunas veces alargados o pueden ser incluso polvos irregulares. Todo depende de la facilidad que se tenga para moler estos materiales, estos cerámicos, estos metales y asimismo poderlos, ¿verdad? Transportar y fabricar en estas formas más convenientes. Por lo tanto,
al tener estas formas, ya sea esféricas, las voy a poner aquí juntas. Recordemos que no se llena todo el espacio, por lo tanto, siempre vamos a tener zonas en las que no tenemos partículas. Y si estas son irregulares, pues por supuesto que allí el hecho de tener una baja eficiencia en el uso del espacio se aumenta. Este es el objeto de la compactación, que cuando se aplica esa presión, entran en contacto las partículas, se acomodan, hacen un mejor uso del espacio y recuerde que se mueven entre ellas. Ese calentamiento también impulsa para iniciar la unión. El hecho de que por más presión que se le aplique no se van a acomodar al 100% significa que siempre van a existir algunos espacios vacíos. Como consecuencia tendremos presencia de porosidades dentro de la pieza. Pero si nosotros nos ponemos a analizar las ventajas y desventajas de los procesos, por el tema de fundición, por el arrastre de humedad que se hace, por las dificultades para evacuar en los moldes, fíjense que hay más presencia de poros en los procesos de fundición tradicionales que en los procesos de metalurgia de polvos. De hecho, algunos aceros se distribuyen y se fabrican a partir de metalurgia de polvos porque se controlan mejor los defectos y el material puede presentar mejores propiedades, ¿verdad? Así que a pesar de ser más caros, tienen esas ventajas. ¿Cómo se controla entonces ese defecto, esa porosidad? En este proceso, pues ya no tenemos rechupes ni cavidades de contracción. Podemos controlar efectivamente el tamaño a través de la granulometría, es decir, cuánto miden estas partículas de polvo, así como también por la forma. Entonces, una manera es mezclando polvos de diferentes diámetros, por lo que van a acomodarse las partículas grandes y en los pequeños huequitos pueden acomodarse otras partículas de polvo más pequeñas. Asimismo, también se pueden combinar con polvos irregulares a manera de ir ocupando el máximo volumen y de esa forma controlar la porosidad. Los poros, si bien son perjudiciales para las propiedades mecánicas, resultan beneficiosos cuando estamos hablando de características aislantes de los materiales porque el aire en sí es un aislante. Eso quiere decir que en la hoja técnica o en la especificación de una cerámica se tiene que especificar cuál es la fracción volumétrica de los poros como una información que puede resultar útil, especialmente si se trata de una cerámica de ingeniería. Cuando hablamos de una compactación que ocurre a baja temperatura, también se puede conocer con el término prensado en frío. Esta consiste en la compactación y formación uniaxial simultánea de un polvo granulado con pequeñas cantidades de agua o de aglomerante. En la primera imagen yo voy a poner un color que se note más. Vamos a ver si se nota el rojo. Aquí podemos observar al inicio que se está depositando la mezcla de polvos más los agregados, ¿verdad? Los diversos tipos de polvo base, polvos metálicos en caso de ser necesario, lubricantes, aditivos, etc. Todo esto se vierte en el troquel. El troquel es una cavidad, es un molde que le va a dar la forma a este tipo de polvos, a esta mezcla de polvo. Entonces, una vez lleno el troquel, como podemos observar, queda un poquito sobrepasado para que tras la compactación se asegure llenar las dimensiones necesarias. Posteriormente, tenemos acá en la figura 3 la compactación. Entonces, notamos acá
Si los poros, quiero ver, si los poros tienen un valor de fracción volumétrica grande, permítanme un momento, aquí hay una pregunta. Si los poros tienen un valor de fracción volumétrica grande, indica que es bastante aislante. Pues claro que sí, mejora la característica aislante. Porque ahí ya tenemos una pared combinada. Entonces, tendríamos, voy a tener que hacer aquí en blanco, entonces tendríamos nosotros que incorporar en nuestro análisis, ¿verdad? De la resistencia que se está efectuando para lo que es el transporte del calor, tendríamos que incorporar ahí la resistencia asociada al material y asociada a los poros, ¿verdad? Porque el aire de por sí es aislante, entonces ahí influye el aire. Entonces, mayor cantidad de fracción volumétrica sí contribuye a las características aislantes. Bueno, entonces, los poros se controlan en esta etapa con la compactación y con el sinterizado. Entonces, observamos aquí una flechita que está indicando que la presión se está aplicando en una sola dirección. Por eso es que se llama formación uniaxial. Entonces, observamos que el pistón, miren la diferencia que tenemos acá, vean aquí ya está en contacto. Ya está en contacto y si nos vamos a la figura 4, pues ya vemos que el pistón ha avanzado. Entonces, como podemos observar acá, el pistón va avanzando, ¿verdad? Esto lo que se hace es para llenar. El pistón va avanzando, las partículas se van juntando, van acomodándose en todos los espacios, se van desplazando hasta llenarlos. Y cuando observamos que el pistón ha completado su recorrido, la pieza se eyecta, es decir, la pieza se expulsa del troquel. Cuando tenemos esta pieza que ha sido compactada en frío, se le denomina como cerámico en verde y es una pieza compacta que se puede manipular e incluso se puede cortar. La presión de compactación es tal que le permite ser una forma rígida, le permite mantener sus dimensiones, ser muy estable. No es que la vamos a tocar y se va a desmoronar. Por eso se le agregan aglomerantes o se le agrega agua para que esa cohesión entre las partículas sea fuerte. Como podemos observar, una vez la pieza ha sido expulsada, se procede nuevamente a recargar el troquel, a llenarlo con los polvos. Este proceso es muy rápido y se ocupa preferentemente en la producción de piezas que son sencillas y pueden ser pequeñas, simples, que con una operación, ¿verdad?, rápida permita fabricar un gran número de ellas. Una vez compactada, esta preforma, que también se denomina cerámica en verde, pasa a la siguiente etapa de la sinterización. ¿Qué dijimos en la sinterización? Ahí tenemos alta temperatura. Alta temperatura que impulsa la difusión y que por lo tanto permite que ya esas partículas que están cohesionadas ahora se unan de una manera más fuerte, que involucren más energía. En esta etapa, debido a la alta temperatura, la cerámica en verde se cuece. Entonces, ¿qué es lo que permite que esas partículas de polvo que están en contacto formen esos cuellos? La difusión con sus diversos mecanismos. ¿Recuerdan cuáles eran los mecanismos de la difusión? Teníamos, en primer lugar, la difusión sustitucional. También tenemos la difusión intersticial. Pero además de estos, también hay diversos mecanismos por los cuales los átomos se desplazan en los cristales. Identificamos la difusión volumétrica, que es la que ocurre al interior del cristal, la difusión superficial, que es la que ocurre en las caras y también en la superficie externa, la difusión por límite de grano que ocurre a través de esas fronteras y cada una de ellas
actúa de diferente manera porque la cantidad de átomos que los que se rodean, el arreglo atómico, difiere. En unos es más fácil, en otros más difícil, y estos aspectos están involucrados en la sinterización. En este proceso nos dice, los límites de grano y la difusión volumétrica contribuyen al aumento de la densidad. Quiere decir que de todos los mecanismos que he mencionado, en los límites de grano y en el interior del cristal es donde tenemos la mayor contribución para la densidad. Aquí tenemos una imagen, vemos 3 cristales, vemos los límites, voy a marcar los límites, tenemos un límite, aquí tenemos otro límite y aquí tenemos otro límite, ¿verdad? Frontera de grano. Y vemos acá un poro. Aquí tenemos un hueco. Entonces podemos observar que tenemos los diversos mecanismos. Tenemos 1, 2 y 5. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 5, que son los mecanismos de límite de grano y difusión volumétrica. Recordemos que el mecanismo volumétrico es al interior del cristal y el mecanismo de límite es por el límite de grano. De esta forma, los átomos se redistribuyen y contribuyen a ir eliminando ese tamaño de los poros, ¿verdad? Por eso es que durante la sinterización decimos que el material aumenta su densidad, densifica. Además, hablamos de difusión superficial y por lo tanto, acá en la zona 3 está marcada la difusión en la superficie del poro. ¿Qué pasa? En el interior tenemos posiciones más restrictivas. En cambio, en la superficie los átomos ya no tienen estos arreglos tan restrictivos, esa regularidad en el orden, sino que hay una superficie libre y eso contribuye también a aumentar la difusión. Por lo tanto, en la superficie del poro también actúa la difusión superficial junto al fenómeno de evaporación y condensación, ¿verdad? Que es lo que provoca que este material vaya incrementando su densidad y estos poros se vayan cerrando. Al suministrar energía al sistema, porque hemos dicho que este proceso ocurre a alta temperatura, hay que valorar también una situación relacionada con la energía. Al aumentar esta energía, el sistema ya no se encuentra en el estado estable, ya se vuelve inestable y por lo tanto siempre hay una tendencia hacia minimizar la energía. ¿Cómo puede entonces el sistema minimizar la energía si usted le está suministrando energía? La salida a la que recurre es a minimizar las superficies y por lo tanto, cuando tenemos un material expuesto a alta temperatura, existe un crecimiento de grano. El grano crece para reducir límites y de esa forma minimizar la energía en el sistema. Recordemos que con respecto al crecimiento de los granos o cristales, pues ahí tenemos contraindicaciones para las propiedades mecánicas. Por lo tanto, estos procesos de sinterización deben controlar tanto la temperatura como los tiempos para lograr un producto que pueda cumplir con esos requisitos, que exhiba esas propiedades y que no se vea afectado por temas de procesamiento. Por eso comentábamos y traíamos a cuenta nuevamente el tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales, porque esperamos un comportamiento asociado a la composición química. Que si es sílice resiste a altas temperaturas. Que es un material aislante, pero esperamos este comportamiento. Sin embargo, tenemos que unir el fenómeno de estructura, porque si tenemos un grano grande, sabemos que ahí puede haber una afectación
Y eso a consecuencia del procesamiento, como hemos visto aquí, en el manejo de altas temperaturas y tiempos en la sinterización. Por eso no pueden verse estos temas por separado, sino que debe ser un enfoque integrador, un enfoque holístico. Por eso se llama el tetraedro de la ciencia e ingeniería de los materiales. ¿Qué podemos decir del sinterizado? Espérenme que esto se me fue. Acá. Hoy sí estamos aquí. Bueno, como hemos hablado, el proceso puede afectar las características metalúrgicas, puede afectar, perdón, las características estructurales, porque estamos hablando de cerámicos. Entonces, al afectar las características estructurales, afecta las propiedades. Por lo tanto, hay ciertos controles que deben aplicarse. Y uno de ellos es una atmósfera controlada, como les comentaba, a temperatura y tiempo preestablecidos. A pesar que las cerámicas pueden tener cierta inercia, pueden tener cierta resistencia a interactuar químicamente, pero eso no sucede en todas las atmósferas. Por lo tanto, pueden existir algunas que sean más sensibles, ¿verdad?, a la hidratación. Por lo tanto, es que este proceso se tiene que realizar en una atmósfera controlada, ¿verdad? Para evitar todos esos riesgos. La temperatura dependerá de la cinética de difusión, del tamaño de partículas de polvo, la presencia de aditivos. Recordemos que es un fenómeno motivado por la diferencia de composición y que también va a involucrar, pues, en cuanto al tamaño de polvo, cuántas partículas más o menos hay, porque si hay muchas, sabremos que tenemos pues mayor cantidad de cuellos que formar y todos esos datos son considerados en el diseño de estos procesos. La pieza experimenta contracción lineal y alcanza densidad del 95% de la densidad teórica. Entonces, como podemos observar acá, este tema lo tocamos en difusión, en las aplicaciones. Vemos las partículas que se ponen en contacto. Aquí tenemos las partículas de polvo. Y entre ellas, por la primera fase, por esa compactación que sufre, pues se ponen en contacto y aquí hay fricción y eso obliga a que el material comience a interactuar con la otra partícula. Y posteriormente, al inducir alta temperatura e impulsar la difusión, pues vemos que la diferencia de composición obliga a que estos átomos se vayan redistribuyendo, con lo que las zonas se van incrementando, van formando estos cuellos y a medida que el proceso avanza y los diversos mecanismos contribuyen, los poros, que son los que vemos aquí, se van reduciendo. Es decir, la pieza se va densificando. Tenemos también en el proceso de sinterización de que pues existe también una contracción lineal. Y eso permite, ¿verdad?, que al disminuir, al acomodarse mejor los átomos, la pieza experimente esa disminución de volumen y le permita alcanzar, vean el valor, el 95% de la densidad teórica. Es decir, con relación depende para qué aplicación usted está fabricando el material. Entonces no es de que la cerámica que está fabricada la voy a usar en una u otra forma, sino que ya se fabrica de acuerdo a la aplicación en la cual va a ser utilizada. Además, los cerámicos sabemos nosotros que tienen una tenacidad a la fractura bastante deficiente y que tienen esa incapacidad de deformarse plásticamente porque los mecanismos se ven bastante restringidos, por lo que existe siempre esa probabilidad de los microdefectos. Como son materiales en los que, a pesar de que sean procesos que no lleguen a fusión, pero siempre se involucran altas temperaturas, deben controlarse esas tasas, tanto de calentamiento como de enfriamiento, para evitar
que esa expansión que se experimenta por el calentamiento, la contracción que se está experimentando durante el cocimiento, puedan contribuir a formar esas microgrietas, ¿verdad? Por los cambios de temperatura y por los desplazamientos y redistribución de átomos que está sufriendo el material. Aquí podemos observar cómo se van desificando, cómo se van reduciendo los poros en las distintas etapas de la sinterización. Al inicio las partículas pues apenas están puestas en contacto. Aquí podemos ver los puntos en los que las partículas entran en contacto y cómo estos van aumentando a medida que el tiempo avanza y se suministra calor. Hasta que al final, pues vemos que desaparecen prácticamente las piezas, las partículas esféricas y solo nos quedan los poros aislados. Aquí podemos decir, bueno, si bien es cierto que aquí esta pieza pudiera haber favorecida su característica aislante, pero este poro largo, esta zona, por ejemplo, esta que tenemos aquí, interconectada, esto es bastante perjudicial. Por lo tanto, si van a existir poros, la mejor distribución es que estas partículas estén aisladas entre sí. ¿Que siempre afectan? Claro que la propiedad mecánica siempre, porque hay ausencia, no es lo mismo tener el área transversal, yo lo voy a hacer a ver si me sale aquí completa, que tener esta área acá, por ejemplo, mire cómo la reduce la presencia de los poros. Y además, como los poros también por minimización de energía tienden a ser estas zonas con estas superficies cóncavas, pues aquí se concentran esfuerzos. Dijimos que el prensado para fabricar la preforma o la cerámica en verde se aplicaba a bajas temperaturas, pero también se puede aplicar a altas temperaturas y se conoce como prensado en caliente o prensado isostático. El prensado en seco, que hemos hablado antes, pues consistía en la compactación y formación uniaxial simultánea de ese polvo granulado con las pequeñas cantidades de agua y aglomerante para poder obtener una pieza que fuera segura de manipular, que no se desmoronara. En cambio, en el prensado isostático, que se conoce por las siglas HIP, se aplica presión, además, ¿verdad?, que permite compactar ese polvo en todas las direcciones. Y después la pieza sigue el procedimiento usual, pasando a la etapa de sinterización. ¿Cuándo se aplica un prensado isostático? Cuando la exigencia de porosidad es más alta, cuando se requiere que la porosidad sea mínima, cuando esta pieza va a estar expuesta a una fuerza y se quiera evitar que pueda sufrir fracturas, ¿verdad? Es cuando se aplica este proceso de prensado en caliente. Entonces, ¿qué observamos? Aquí tenemos las imágenes. Vamos a poner cero. Aquí vemos, ¿verdad? El prensado isostático ya dice que combina alta temperatura y combina la presión. Entonces podemos observar que la presión se aplica desde todas las direcciones. Eso permite tener un mejor control de las dimensiones de la pieza, porque como ustedes pueden ver, la pieza se contrae en todas las direcciones de igual manera. También es ventajoso cuando se tienen esas formas complejas, como en la figura de abajo, en la que vemos todos estos como dientitos, ¿verdad? O aletas en esta pieza. Tras el prensado isostático, podemos ver que la pieza mantiene una forma adecuada, que es muy distribuida equitativamente, que hay bastante regularidad. ¿Qué tenemos en el prensado a baja temperatura o en el prensado a presión, como hemos hablado antes, uniaxial? Vea la pieza. Hemos dicho,
El pistón aplica la presión en una sola dirección. Entonces, como consecuencia, vemos una pieza, una preforma en la que al mantenerse estas dimensiones constantes, pues lo único que puede variar es la altura, porque después el espesor se mantiene fijo. En cambio, aquí no. Aquí nosotros vemos que se puede controlar en todas las direcciones. ¿Y qué sucede cuando tenemos una forma así como esta compleja? Lo mismo, como la variación, la compactación es en una sola dirección, pues entonces vemos que la pieza queda con esa distorsión, ¿verdad? Vemos la pieza inicial acá y todas las distorsiones asociadas a esta irregularidad de la pieza. En cambio aquí vemos que se puede hacer un mejor control dimensional en el prensado isostático. ¿Y cómo nos queda? Nos queda una pieza de esta forma en la que podemos observar todos la superficie, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ampliar. Bueno, aquí está. Aquí podemos observar toda la superficie, todos estos son partículas de polvo. Fíjense que yo tenía una pieza de estas hace algunos años que la obtuve cuando hice mi maestría, pero por azares no sé ni a dónde terminó. Me la llevé a la universidad para llevarla a las clases cuando eran presenciales y en una de esas se me perdió. ¿Los vidrios se procesan de igual manera? Pues tenemos puntos en común. Siempre inicia con el material que es pesado y que es mezclado. Tenemos también la aplicación de calor. Sin embargo, en los vidrios hay características que los definen como producto. Por ejemplo, tienen que presentar planicidad, esa superficie plana, que la rugosidad en la superficie sea muy controlada. Y además en los vidrios, otra de las características de calidad es que el espesor sea uniforme. Por lo tanto, obliga a modificar un poco la forma en que se fabrican estos productos con respecto a lo que hemos visto antes para el resto de las cerámicas. Conozcamos ahora cuál es el proceso que se aplica a los vidrios. Como dije antes, incluye la primera etapa en la que las materias primas e insumos son mezclados. Hablo de insumos porque no necesariamente son materias primas vírgenes, sino que, como podemos ver acá, hay cierto material procedente de vidrio de desechos, ¿verdad? Por eso ahora vemos que están comprando las botellas, aunque aquí en el país no hay una planta de reciclaje de vidrio. Entiendo que en Costa Rica sí hay, ¿verdad? En la cual pues están utilizando todo ese vidrio de desecho para fabricar nuevos productos de vidrio. Aquí más se impulsa hacia la reutilización de todos los envases fabricados con este material. Ejemplo de estos insumos, pues vidrios de desecho, tenemos cal, carbonato sódico y sílice, que sabemos que es la base de todo vidrio, ¿verdad? Después ya todo lo demás es para modificar sus características, su viscosidad, su temperatura de fusión, como aprendimos en las clases anteriores. Estos vidrios, todos estos insumos, se mezclan, vemos acá, y posteriormente son depositados en un horno donde se calientan a altas temperaturas hasta fundir. Y ahí vemos la primera diferencia. En el primer proceso, la partícula se compacta y después se somete a temperatura para impulsar la difusión, pero se encuentra aún en estado sólido. En cambio, en el tema de los vidrios, se llevan hasta fusión, para de esa forma obtener este líquido viscoso que puede fluir. A este producto que resulta del horno le llamamos vidrio fundido, como podemos ver acá. ¿Por qué se necesita que el vidrio se encuentre en este estado de líquido viscoso? ¿Por qué es necesario calentarlo a altas temperaturas? Pues para que pueda desplazarse a través de estos rodillos que lo laminan para formar este producto, estas láminas de vidrio. Entonces, a efecto de que el rodillo
pueda hacer su función y a la vez jalar o impulsar el vidrio, se requiere también que el material cuente con una viscosidad apropiada, que no presente resistencia y que pueda fluir en forma laminar, distribuida, para que el vidrio pueda mantener un espesor constante. Pero como les comentaba antes, la característica de calidad no es solo el espesor que se regula con el rodillo, sino también la planicidad que tiene que ver con la rugosidad de la superficie. Por tanto, el vidrio se hace pasar por un baño de estaño fundido. El vidrio es menos denso y por eso flota. Flota sobre el estaño fundido y eso le provee al vidrio de una superficie plana en la que la rugosidad es mínima. No es que sea perfecta, pero es mínima. Siendo un producto que, como hemos visto, fractura fácilmente, cualquier irregularidad de la superficie se puede considerar un punto donde la grieta pueda nuclear. Por eso es que se exige esa planicidad, esa rugosidad mínima en los vidrios. A la vez que el vidrio se desplaza por el baño de estaño fundido, también se enfría. Y quiere decir que, de acuerdo a lo que hemos estudiado antes, el vidrio pasa de esa condición de líquido viscoso a esa condición de un sólido todavía con cierta viscosidad hasta posteriormente alcanzar la condición del sólido vítreo. Una vez fabricado el vidrio, puede o no puede terminar el proceso aquí o también puede pasar por un horno de templado. ¿Recuerdan cuáles eran las características del horno de templado? Este proceso se aplica calentando el vidrio y a la vez sometiéndolo a un enfriamiento por medio de aire soplado para inducir esos esfuerzos de compresión en la superficie y mejorar su desempeño. Esta última etapa de templado no existe en todos los procesos de vidrio, sino que los vidrios cotidianos, como por ejemplo los vidrios que vemos en las ventanas, se fabrican hasta aquí. Después del baño de estaño, ya el vidrio se enfría y procede a su corte, a su embalaje, etcétera. Pero para el otro tipo de vidrios templados se aplica esta última etapa. Después vemos que el vidrio se corta y se puede embalar y se distribuye. ¿Qué métodos se ocupan para fabricar los vidrios? Bueno, hemos visto ahí que es una combinación, ¿verdad? Que se puede utilizar, al igual que en las cerámicas, un método en el cual una preforma se someta a un prensado. Y también, como observamos antes, el vidrio fundido se hace pasar por unos rodillos laminadores para formar las láminas. Tenemos acá las imágenes que nos muestran esos procesos. En ambos procesos se requieren una viscosidad elevada. ¿Por qué? Porque observamos que al vidrio se le aplican fuerzas que provocan cambios en sus dimensiones. Entonces, para que este vidrio pueda ocupar toda la cavidad o para que el vidrio pueda ser jalado, porque aquí vemos un proceso de laminación en el que los rodillos se ponen en contacto y acá esto se jala. Para que el vidrio pueda ser jalado a través de esos rodillos, necesita una viscosidad elevada. ¿Y cómo obtenemos una viscosidad elevada? Recordemos que lo hemos hablado antes en la clase previa. Y esto depende de la temperatura. Entonces recuerdan que vimos unas gráficas en las que mezclábamos viscosidad versus temperatura y que las gráficas venían pues aquí y distinguíamos los diversos puntos interesantes en el vidrio. Pues de esta forma se analiza
Si se requiere una viscosidad alta, porque por ejemplo aquí tenemos 10 a la 13 para decir algo, y este es el tipo de vidrio que estamos probando. Vamos a ponerle una B. Entonces aquí seleccionamos el valor de viscosidad y después puede proceder a interceptar y determinar cuál es el valor de la temperatura. Así se diseñan estos procesos. Ven entonces la importancia del estudio, la importancia de conocer estas características, de conocer los fundamentos. Al diseñar este proceso, pues buscamos la gráfica que corresponda al tipo de vidrio, definimos las presiones, definimos las viscosidades y se facilita el tomar decisiones en relación a los procesos. ¿Qué sucede cuando hablamos de procesos empíricos o procesos que van a prueba y error? Hay que hacer cuántas repeticiones hasta lograr controlar el proceso y muchas veces eso no se logra. No es el tema, pero en cierta oportunidad andaba un señor en la universidad buscando información porque él estaba trabajando con los polímeros, con plásticos. Entonces me decía, mire, yo he hecho tantas pruebas, he gastado tanto y no he podido poner a punto el proceso. Y había que mencionar allí, bueno, qué tipo de plásticos está mezclando, cuál es la temperatura a la que los puede llevar, cuál es la proporción en lo que lo puede mezclar, porque un producto reciclado no es 100% de vidrio reciclado, de plástico reciclado. Se permite hasta un cierto porcentaje, pero siempre es necesario agregarle un producto virgen. En polímeros, ¿por qué? Porque son materiales orgánicos. Entonces, con la temperatura pueden sufrir descomposición. Esos son los cuidados que hay que mantener. Lo mismo, si se va a hacer una extrusión, pues hay que garantizar la viscosidad del polímero, del mismo modo que estamos analizando acá la viscosidad del cerámico. Por ello, es importante estudiar. No todo se va a aprender por un videotutorial en YouTube. Sí podemos encontrar conferencias, información, etcétera. Pero la importancia de estudiar es que podemos tomar mejores decisiones fundamentadas que nos disminuyan costos, nos disminuyan tiempos y nos den resultados que podamos controlar. En el siguiente proceso que tenemos, moldeo por flotación. Este es el que acabamos de hablar hace unos minutos aplicado al vidrio. Entonces vemos acá el proceso que se aplica para los vidrios comunes y corrientes. Se funden, se hacen pasar sobre el baño de estaño fundido y después se pasan por los rodillos en los cuales pues ya se ha asegurado el espesor y la planicidad, ¿verdad? Vemos acá el cambio de condición. Cuando el vidrio fluye es porque está caliente en un estado de líquido viscoso. Mientras que a medida que avanza, claro, aquí no crean que avanza a una gran velocidad. No, aquí se controla por medio de la viscosidad también el avance a través de ese baño de estaño. Y posteriormente podemos observar que el vidrio, una vez saliendo del baño, ya tiene la condición de sólido rígido. ¿Por qué se necesita entonces este valor de viscosidad? Para darle el tiempo suficiente, ¿verdad? Para que el vidrio pueda irse acomodando, podríamos decir, redistribuyendo y pueda ir avanzando a través de este mecanismo de transporte. Entonces allí, en la fabricación de vidrios de ventana, se requiere viscosidad baja. Con eso se controla cuál es el avance del material. Tenemos aquí abajo otro tipo de proceso aplicado, lo vamos a ampliar aquí, que es un moldeo por soplado, que se aplica para fabricar ya sea las famosas botellas o las bombillas, ¿verdad? Creo que todos tenemos iluminación en las casas, no, algunos tendrán tubos, pero la mayoría es bombilla. Entonces este es el proceso que se aplica, pero aquí descrito en etapas generales. Se cuenta con una preforma de vidrio, que es la que vemos acá a la izquierda. Tenemos el molde con la cavidad que se tiene
que llenar. Y posteriormente se inyecta ya sea aire o gas a presión, dependiendo pues del material, a efecto de que este vidrio pueda expandirse y cubrir toda la cavidad. Por lo tanto, quiere decir que el aspecto de la viscosidad, como esa resistencia a fluir, debe controlarse para permitir, en primer lugar, que el vidrio llene toda la cavidad y que además el espesor sea regular. Es así como se necesita una baja viscosidad para que ese vidrio pueda irse acomodando sobre toda la superficie del molde. Entonces después, posteriormente, pues ya pueden ver, procede la expulsión y queda la pequeña rebaba donde se ha introducido este material. Estas rebabas, bueno, en el vidrio ya no las vemos, pero en plástico que se aplica un proceso similar, cuando a veces compramos tenedores y cucharitas de estos desechables, a veces vienen hasta con todas esas rebabas. En los vidrios y botellas no, porque ya cuando las usamos ya han pasado por el control, pero a veces en algunos de estos productos que son más baratos, esos controles no son tan exigentes. Bueno, este proceso, como nos dice acá, se aplica a una velocidad de miles de unidades por hora. Es un proceso bastante rápido. ¿Existen vidrios naturales? Pues fíjense que sí. Cuando terminemos la clase les voy a enseñar unas muestras de obsidiana que tengo, ¿verdad? La obsidiana es un vidrio natural. Así que me acuerdan que se las voy a enseñar. Bien, veamos entonces ahora las aplicaciones industriales en la cerámica técnica. ¿Qué características deben cumplir estas cerámicas para una aplicación determinada? Pues acá vamos a conocer algunas demandas más exigentes que difieren del uso de las cerámicas tradicionales, ¿verdad? De las que tenemos en casita. Tenemos en primer lugar aplicaciones antidesgaste. ¿Por qué las cerámicas exhiben esta propiedad? Pues en primer lugar por el término antidesgaste. Quiere decir que no pierden masa, porque el desgaste se asocia a una pérdida de masa. Implica que este material resiste entrar en contacto, porque puede ser por abrasión, puede ser por erosión, y las características de este material le ayudan que al entrar en contacto con otro, pues no pierda masa. Y eso es asociado a la gran dureza que estos exhiben, como también la buena a la resistencia a la flexión. Recuerdan que cuando hablamos de las propiedades de las cerámicas, dijimos que la tensión no era una propiedad que pudiera caracterizarlas. Se destacaban mejor en términos de la resistencia a la compresión y la resistencia a la rotura transversal. Pues cuando hablamos de resistencia a rotura transversal, ahí también se involucra la flexión. Por lo tanto, son características que le proporcionan esas aplicaciones antidesgaste a las cerámicas. También tenemos la estabilidad o inercia química. ¿Qué implica? Que se pueden utilizar las cerámicas en contacto con ambientes en los que exista ácidos y álcalis y no van a reaccionar, no van a sufrir corrosión, incluso en presencia de un factor más agresivo como es la temperatura. Entonces imaginemos el componente que está siendo expuesto por un lado a una atmósfera agresiva y además a alta temperatura que está suministrando energía, y ante esa combinación de factores, las cerámicas permanecen inertes. ¿Qué significa? Que se pueden fabricar componentes que puedan trabajar en ambientes donde otros materiales no van a resistir y deberán estar siendo reemplazados frecuentemente.
Tener estabilidad química y tener aplicaciones antidesgaste hacia las cerámicas, materiales óptimos para procesos, por ejemplo, de minería, procesos de fundición, en los que hay que transportar material a altas temperaturas, en los que hay diversas atmósferas involucradas para la reducción de estos minerales y por lo tanto otros materiales sufrirían rápido y deberían de ser reemplazados. En cambio, con las cerámicas se puede alargar su vida, ¿verdad? Se alarga el ciclo de vida. Y también tenemos los refractarios, cuyas características ya hemos mencionado en las clases anteriores, que pueden soportar altas temperaturas sin que sus propiedades se vean afectadas. Como hemos hablado antes, sumado a la alta temperatura de fusión que exhiben debido al enlazamiento iónico, ven la importancia de la naturaleza del enlace y también, ¿verdad? Tenemos la influencia de la dureza y estas otras propiedades que también hemos considerado, ¿verdad? El hecho también de impedir el deslizamiento, de poder mantener esa rigidez, se mantiene a altas temperaturas. Como nos dice la diapositiva, hay algunas que pueden soportar cargas por encima de los 1500 grados Celsius. Los materiales metálicos exhiben reblandecimiento, es decir, que cuando se calientan, la resistencia cede. En cambio, en las cerámicas, las propiedades se mantienen. Entre los tipos de cerámicas técnicas que son ampliamente utilizadas tenemos los CERMETs. Los CERMETs son compuestos producidos por la combinación de un cerámico y un metal, y de aquí surge su nombre. Voy a poner el rojo, que es el que se ve más. CERMET. De ahí se forman los nombres para estos compuestos. Estos compuestos son los insertos que comúnmente encontramos en las herramientas de corte. Espero que hayan visto el video de la primera clase en la cual se comparaba la eficiencia en relación a herramientas de corte. Y aquí asociamos pues las características que destacan los cerámicos en este tipo de operaciones de manufactura. ¿Cómo se logran los CERMET? Es una combinación de compuestos químicos como nitruros, como carburos, carbonitruros, los cuales se mezclan con aglomerantes, ya sabemos que es para potenciar, fortalecer esa cohesión, que pueden ser usualmente cobalto y níquel. Recuerde que en carburos, en nitruros, tenemos mayores temperaturas de fusión que en los materiales metálicos y de esa manera pueden obtenerse las propiedades específicas apropiadas a estas aplicaciones. Encontramos en los CERMET combinaciones de propiedades tales como dureza, resistencia al calor y corrosión, junto con tenacidad y resistencia al impacto que caracterizan a los metales. Nos imaginamos en una herramienta de corte. Cuando nosotros usamos una herramienta de corte, ponemos en contacto con el material a cortar la herramienta. Ahí vamos a hacer el filito. Entonces, ¿puede usted pensar todo lo que ocurre acá? Hay un filo con una geometría dada. Los que son bachilleres industriales saben que los buriles llevan formas dependiendo del material. También las fresas llevan sus ángulos de corte. Incluso para la madera se tienen ángulos apropiados de corte para que la viruta pueda irse formando, pueda ir saliendo, no vaya obstaculizando y tampoco represente un riesgo. Imagínese una viruta muy larga, se convierte en una hélice y eso puede ser un riesgo para el operador. Por lo tanto, con el diseño de la herramienta de corte, pues se permite arrancar el material y a la vez facilitar esa fractura o formación de la viruta. Entonces, al entrar en contacto sabemos que hay fricción, que hay durezas asociadas en el material a cortar y en la herramienta de corte y que por el calentamiento también vamos a tener cambios en el material. ¿Y qué se requiere?
que la geometría de esa herramienta no cambie, que la forma se mantenga, que esa punta afilada se conserve a pesar de que ya tenga algunas horas de uso. Y eso son características que con un metal difícilmente las logra. Necesita entonces un material fabricado que pueda proveerlo y que además también tenga capacidad para absorber, porque cuando usted pone en contacto, a lo mejor puede encontrar un punto duro. Y si este material es duro y es frágil, pues al contacto con un punto duro que puede existir en el material puede fracturar, ¿verdad? O producto de la vibración también. Necesita entonces esa tenacidad para poder absorber energía durante estas operaciones de corte. No hay un material metálico que lo pueda hacer. Sí, puede cortar, puede existir, pero cuando comparamos la eficiencia a altas revoluciones, a horas de uso, vemos la enorme ventaja que los CERMETs proporcionan. En este tipo de materiales, nos dice, combina de 10 al 20% de aglomerante con un tamaño promedio de polvo cerámico de 0.5 a 3 micras. ¿Verdad? Ya vimos cómo se procesan para fabricar los cerámicos por polvos. Pero ¿qué pasa con los CERMETs? Tenemos acá el proceso de fabricación de un CERMETs que también parte a base de polvos. En este ejemplo, pues tenemos polvos, recuerden que hemos hablado de nitruros, pues aquí tenemos un nitrato de boro, también tenemos diamante, que es uno de los materiales más duros. Los compuestos de por sí exhiben dureza. Y para este ejemplo, pues se ha combinado con diamante en polvo. Tenemos dos de los materiales más duros que puedan existir. El aglutinante o aglomerante, que ya nos ha dicho que va del 10 al 20%, y todo esto se mezcla. Se coloca en un sustrato de carburo cementado y posteriormente se pasa a una etapa en la cual se conforma en una cápsula, ¿verdad? Ahí se va dando la forma, lo que hemos conocido como una preforma. Al final se aplica igual un proceso de sinterización a alta presión, pero como podemos ver, no es uniaxial, ¿verdad? Entonces, de esta forma, aplicando una presión, como nos muestra la figura, de 4 a 5 gigapascales y una temperatura de 1400 grados Celsius, se obtiene ya la forma definitiva de este CERMETS. Aplicamos en la manufactura de estos materiales el mismo proceso que hemos visto para los cerámicos, ¿verdad? A partir de polvos. Otro tipo de materiales que también son muy usados son los abrasivos. Yo creo que todos hemos utilizado un esmeril, todos hemos usado, bueno, no todos, la mayoría un esmeril o al menos un papel de lija, ¿verdad? Para cuando vamos a pintar las ventanas, las defensas de nuestras casas o cuando estamos arreglando alguna abolladura que haya por allí, ¿verdad? Tenemos también estas aplicaciones. E incluso hay quienes hasta las usan para los azulejos del baño. Entonces creo que todos hemos entrado en contacto con este tipo de materiales. ¿Con qué objeto lo hacemos? Arrancar material. Esa es la finalidad de los abrasivos. Se usan para cortar, desgastar, pulverizar, devastar otros materiales. La partícula abrasiva, que es la que vemos acá, que se deposita en un sustrato, actúa como un instrumento cortante, arrancando parte del material más suave. Quiere decir entonces que la dureza que exhiba esta partícula abrasiva debe ser mayor de la del material contra el que se va a poner en desempeño, ¿verdad? Contra el que va a cortar o el que va a arrancar o a desgastar. Entre los requisitos para los abrasivos tenemos la dureza, que también representa la resistencia al desgaste, la tenacidad, porque debe ser un material que pueda resistir la fractura, ¿verdad? Que no se vaya a resquebrajar, que no se vaya
a desmigajar al entrar en contacto con la otra superficie. Asimismo, cuando estamos aplicando esa acción de cortar o de desgastar, hay fricción, hay calentamiento y por lo tanto se requiere que mantenga sus propiedades. A eso se le denomina refractividad, ¿verdad? Que tiene que ver con las características refractarias que hemos mencionado antes. Y por supuesto, debe permitir eliminar el calor. Por lo tanto, en estos materiales debe existir cierta porosidad por dos motivos. Para poder manejar bien ese calentamiento y también para proveer de canales por donde pueda fluir el aire o incluso algunos líquidos enfriadores que se utilizan, pues con las lijas generalmente uno a veces compra lijas con agua. Entonces le puede agregar agua para arrastrar el material que ha sido devastado, que ha sido cortado, ¿verdad? O también para un mecanismo de enfriamiento y que podamos tener el material en las mejores condiciones de operación. En cuanto a la lija, pues hay diversos materiales, pero en el país lo más común es la lija a base de carburo de silicio, ¿verdad? La cual se vende en diferentes granulometrías. Por eso decimos lijas más gruesas o lijas más finas, ¿verdad? Es el tamaño del grano. Vayan ustedes a la ferretería y vean. De hecho, hay unas, por ejemplo, las lijas ya 600, 1000, 1500, que en apariencia, pues parecerían no arrancar material. Y sin embargo, lo hacen. Cuando se requieren buenos acabados, ahí se usan esas lijas, granos más finos. ¿Cómo se pueden usar los abrasivos? Pues hay diversas formas de presentación. Los tenemos adheridos a muelas de desbaste, como podemos observar. Yo no sé si ya pasó la imagen. A mí ya me pasó, pero aquí tengo una pregunta. ¿Es algo similar a la metalurgia de polvos? En la metalurgia del polvo no se ocupa agua o aglomerantes. Claro que sí, es que es así se ocupa siempre un aglomerante, solo que este puede ser algún tipo de líquido o puede ser un material que fore la presión. Entonces ahí puede fundir porque el aglomerante necesita fluir, necesita rodear a toda la partícula para que de esa forma la cohesión se fortalezca a través de él. Es como un elemento que liga, ¿verdad? Entonces es la función del aglomerante, mantener las partículas aglomeradas o aumentar la cohesión entre ellas. Ya tengo la imagen. ¿Cómo se usan los té? ¿Verdad? Que pueden ser con vitrocerámica o resinas orgánicas como aglutinante, depositados como recubrimiento en papel o tejido, que son las populares lijas, o como granos sueltos, son como polvos, es un polvo fino que venden, ¿verdad? Que se utiliza también en suspensión de aceite. Puede venir en las dos presentaciones, puede venir en suspensión o puede vender solo los polvos de aluminio, ¿verdad? Entonces ya eso se disuelve en agua y se utiliza en las pulidoras para metales, más que todo en laboratorios metalográficos. Como ejemplos tenemos carburo de silicio, carburo de tungsteno, óxido de aluminio y arena de sílice como elementos abrasivos. Otro de los materiales populares son los cementos. Pues ahora se han puesto, hoy hay una enorme gama de cementos. Cuando antes pues solo se contaba tal vez con un par, ahora vemos que frecuentemente las empresas están sacando al público diversos tipos de cementos de acuerdo a la aplicación. ¿Qué es el cemento? Es un material aglomerante
formado por variedad de materiales no metálicos e inorgánicos como yeso, cemento y caliza, mezcla de óxido de calcio o cal, sílice y alúmina. A diferencia de los otros cerámicos, los cementos se caracterizan porque cuando entran en contacto con el agua y algunos con el aire, de hecho, compren una libra de cemento y déjenla al aire y van a ver qué sucede porque en el aire hay humedad también, ¿verdad? Se les va a hacer piedrita, hagan la prueba. Dice, al entrar en contacto con el agua pueden moldearse, después fraguan y se endurecen a temperatura ambiente, formando una masa compacta. De hecho, las pruebas en cemento involucran que se hace la mezcla y después se colocan en pilas, controlando el tiempo. Y de acuerdo al tiempo a que están expuestas, así es la resistencia que este material adquiere. Por eso, las ventajas de las carreteras de cemento versus las que son asfaltadas, porque en las que son de cemento, si la mezcla se formula bien, por supuesto, con los inviernos, estas contribuyen al fraguado y van manteniendo la resistencia de la carretera. ¿Por qué les digo si se formulan bien? Porque teóricamente hablamos de las ventajas, pero en la práctica vemos otras cosas. Por ejemplo, cuando hicieron la carretera esta que va de Santana a Metapán, que la hicieron de cemento hace muchos años, pues antes del año esa carretera ya estaba fracturada y cuando uno transita por ella ve el montón de remiendos y de donde se han llenado todas esas grietas. ¿A qué se debe? A que no se formuló adecuadamente, a que hay un proceso de evaporación, no se consideraron las temperaturas ni tampoco las vibraciones y pues ahí es el bajo desempeño, ¿verdad? Mejoras versus las carreras populares baches. Algunos de los cementos también pueden utilizarse como fase ligante entre agregados de partículas, ¿verdad? Eso vemos el hormigón como base para las edificaciones en las que se mezcla cemento, se mezcla arena, se mezcla grava y el cemento actúa como aglomerante. Entonces no necesariamente pues tiene que ser solo agua. El más utilizado, el cemento Portland, aunque hoy hay diferentes tipos de cemento. Hay otros cementos que tienen resistencia a sulfatos, etcétera. Hay muchos tipos de cementos hoy disponibles. Un cemento para ser utilizado en construcciones, cemento para ser utilizado en aceras, etcétera. Pueden ustedes revisar las páginas para ver todos los tipos de cementos de estas empresas cementeras, para ver todos los tipos que ofrecen. Definimos los refractarios como aquellos materiales que pueden resistir sin fundir o deformarse a temperaturas próximas a los 1500 grados Celsius. Las propiedades más importantes que presentan los refractarios, ¿verdad?, es esa resistencia a baja y alta temperatura. Además, podemos observar que presentan una densidad volumétrica relativamente baja, de 2.35 a 2.4 gramos por centímetro cúbico, si los comparamos con los metales. Y esto se debe a que en este tipo de materiales la porosidad alcanza hasta el 27%. Cuando tenemos un proceso isostático en el que la porosidad se controla al mínimo, en los refractarios, este defecto, defecto porque es discontinuidad, puede alcanzar del 20 al 27%. Ya comentamos que mejoran las características de aislamiento. Los requisitos que deben presentar los refractarios, hemos hablado que ante la acción de la temperatura no deben deformarse ni experimentar disminución de sus propiedades, el ablandamiento, pérdida de resistencia. Además, deben resistir esas oscilaciones de temperatura, esos cambios que va de bajo a alto y después bajo. A eso se le llama oscilación de temperatura y que está bastante relacionada con esas características de expansión y contracción. Cuando tenemos baja dilatación,
es cuando se hace posible que puedan resistir esas oscilaciones. También su falta de reactividad química, como la hemos mencionado. Los refractarios resisten ataque químico de sustancias con las que tienen que entrar en contacto. Comentábamos, este tipo de materiales, por su alta temperatura de fusión, son especialmente idóneos para aquellos procesos de minería, de fundición, y en ellos que tenemos, en los motores de combustión, ¿qué tenemos? Tenemos cenizas, tenemos escorias, tenemos vapores, productos de combustión. Es en este tipo de aplicaciones donde estos materiales destacan porque permiten un mejor desempeño, ya que resisten oscilaciones de temperatura, también choques térmicos bruscos, ¿verdad? Entonces pueden someterse a esos calentamientos y enfriamientos en los cuales pues van a mantenerse más estables que otro tipo de materiales. Los vidrios, por ejemplo, no vayan a hacer la experiencia de que se calienta el vidrio y después se enfría porque se fractura, ¿verdad? Así que no vayan a hacer la experiencia. Pero, ¿verdad? Vemos que en este tipo de materiales refractarios sí pueden resistir ese choque térmico brusco. También resisten esfuerzos mecánicos a lo que los someta a su aplicación. Compresión, ciertos grados de tensión, flexión bajo carga, etc. Tensión algunas veces bajo su peso, ¿verdad? Que se van siendo alargados, más si son superficies verticales. Estos tipos de material refractario deben cocerse a temperaturas superiores a las de operación para evitar esos cambios en volumen, ya sea expansión o contracción por efecto de la temperatura. De acuerdo a la composición química, los refractarios se clasifican en 3 tipos: ácido, básico y neutro. ¿Cuál es la diferencia? La composición química. En los ácidos, el principal componente, como podemos ver acá, ¿verdad?, es la sílice. Y eso significa que son resistentes a la erosión que causan el contacto con los ácidos. En cambio, en los básicos, el principal componente, óxido de magnesio y óxido de calcio. La sílice tiene mayor presencia en la corteza, por lo tanto, estos son más baratos que estos. Y también tenemos los neutros, cuyo principal componente es la alúmina. Entonces, quiere decir que en cuanto a precios, pues tenemos estos que son más caros y los ácidos que son los de menor precio. Pero también así va a ser su desempeño. En los ácidos encontramos arcilla de sílice, alúmina y barro, ¿verdad?, populares materiales. ¿Qué aportan? La sílice, alta refractabilidad. Sabemos que tiene alta temperatura de fusión también. Alta resistencia mecánica y rigidez a temperaturas cercanas a su punto de fusión. Lo que le aporta al refractario es resistencia al ataque de ácidos. La alúmina aporta sus características de temperatura de fusión alta y que también le ayuda a poder mantener sus propiedades en condiciones más severas. Recuerdan que hemos visto antes, vamos a ver acá, los neutros, que el principal componente es la alúmina. Pues entonces tenemos acá también el aporte de la alúmina en los ácidos, pero en menor cantidad. Y el barro, que es la mezcla de barro con partículas gruesas y finas de arcilla, que permiten formar el enlace después de la cocción. Entonces, estos refractarios ácidos son los que encontramos en todas las aplicaciones de hornos para diversos productos, ¿verdad? Porque son los más populares, son los que tienen bastante disponibilidad y, por supuesto, su precio. Pero también pueden tener ciertas desventajas con respecto a la atmósfera en la que se van a utilizar. Pero cuando son productos, panaderías, etcétera, ahí no tenemos mayor reacción con la atmósfera. En los básicos ya dijimos que el elemento base era el óxido de magnesio, también puede haber cal, mineral de cromo y alto porcentaje de magnesio. Hay una alta densidad aparente
¿verdad? Porque aquí se incluye lo que son los poros, alta temperatura de fusión y buena resistencia al ataque químico de escoria básica y óxido. ¿Dónde encontramos este tipo de refractarios? En hornos de aceros, para aceros y equipos operados a alta temperatura. Entonces, las temperaturas son más altas que las de operación en los que se utilizan los ácidos. Eso también influye en que su precio sea más elevado. Son los más estables térmicamente, mantienen dimensiones, no tienen una gran expansión, mantienen sus propiedades y por eso pueden ser utilizados en equipos que involucren altas temperaturas, pero son costosos. En estos encontramos la mullita, miren la temperatura de fusión, 1890 grados Celsius. Al igual que las aleaciones metálicas, también los cerámicos pueden representar su comportamiento, temperatura versus composición a través de los diagramas de fase. Y aquí vemos la mullita. En el diagrama de fase se aplican los mismos criterios que conocimos en la unidad 6, las reglas de análisis para estimar composiciones y cantidades. E incluso hasta ocurren las mismas reacciones. Veamos este punto de aquí. Les recuerda, aquí tenemos un líquido, aquí tenemos una temperatura constante. Por lo tanto, esta transformación de un líquido a estos dos sólidos implica una reacción eutéctica. Los neutros incluyen cromita y cromita magnesita. Por lo tanto, no hay óxidos libres y se usan como respaldo en hornos de alta temperatura. ¿Qué sucede? Que si los ácidos son más baratos y los básicos pues tienen mejor resistencia a algunas atmósferas, entonces se combinan y de esa manera se pueden reducir los costos y se mejora la eficiencia del material refractario. Entonces, como vemos acá, pueden aplicarse capitas. Entonces, tenemos en primer lugar, esto me va a salir aquí, que aquí ponemos, por ejemplo, el refractario básico, una capita delgada, y después podemos tener una capa más gruesa del refractario ácido. Entonces, entre ellos se colocan estos neutros. De manera que cuando se tenga la fuente aquí de calor y esto vaya a fluir, pues va a ir encontrando las diversas resistencias. Pero los espesores también ayudan a disminuir los costos. Recordemos que estos son los más baratos y por lo tanto se pueden ocupar en mayores espesores. Y el que va a estar en contacto aquí con la atmósfera, ¿verdad? Que puede ser una atmósfera muy agresiva, demandará una capita de menor espesor. Y entre ellos, los neutros para evitar que reaccionen. También se pueden tener algunos refractarios especiales como el carbono o el grafito, carburos, nitruros, boruros, debido a que tienen alta temperatura de fusión y son menos susceptibles a oxidarse. Ahora vamos a hablar de las vitrocerámicas. Estos materiales son materiales que se distinguen de los vidrios porque recordemos que los vidrios son amorfos. En cambio, las vitrocerámicas son cristalinas. Por lo tanto, la materia prima para fabricar las vitrocerámicas son vidrios. Y en ellas vamos a encontrar un grado de cristalinidad, un grado de orden hasta el 98%. Recordemos, cuando tenemos cristalinidad, esto se refiere a un arreglo de largo alcance. Los componentes principales de las vitrocerámicas, sílice, alúmina e incluso aluminosilicatos. Las vitrocerámicas están constituidas por una matriz de fase vítrea que rellena los poros y aporta resistencia y tenacidad en la que están inmersas partículas duras, como los silicatos, que aportan rigidez. Entonces son materiales en los cuales cada componente aporta hacia este desempeño.
Aplicaciones populares de las vitrocerámicas. Pues hoy tenemos esas cocinas modernas. ¿Y por qué se fabrican en esto? Porque pueden tener una gran eficiencia y además, principalmente, el hecho de que este calentamiento es localizado y puede estar en contacto con este material que lo está rodeando y aquí tener una baja temperatura para evitar quemaduras, ¿verdad? Entonces, ese control es que las hizo elegibles para estas aplicaciones tan cotidianas como cocinar. Las ventajas, una eficiencia de procesamiento en el estado vítreo, como les he dicho, se fabrican a partir de vidrios amorfos. Entonces, quiere decir que se obtienen primero como cualquier vidrio común, ¿verdad? A partir de magnesio, de boro, de bario, de rocas, de minerales, incluso de escorias. Se pueden obtener de residuos de procesos metalúrgicos algunas vitrocerámicas, ¿verdad? La pieza se conforma durante el estado vítreo y después se le aplica un tratamiento térmico para que cristalice, para que exista ese reordenamiento. Eso permite que puede tener un estrecho control dimensional sobre la forma del producto final. Como también nos cita, hay ausencia de porosidad, tenemos una cristalinidad hasta el 98%, eso permite reducir la porosidad, ¿no? Reducir la porosidad, un bajo coeficiente de expansión térmica, eso quiere decir que el calentamiento va a ser más controlado dimensionalmente, resisten la corrosión a altas temperaturas, tienen alta tenacidad, resistencia mecánica, dureza y resistencia al choque térmico. Por eso veíamos antes que pueden estar en contacto estos puntos calientes y rodeados de puntos a menor temperatura. ¿Dónde encontramos vitrocerámicas? En utensilios de cocina, como ya hemos visto, cubiertas cerámicas de las cocinas o estufas, también en usos odontológicos. Hay algunas carillas que se hacen como por fotocurado, que son vitrocerámicas, intercambiadores de calor, computadoras, proyectiles, porque las vitrocerámicas vuelven invisibles a los proyectiles. Fíjense que es bien interesante, porque los proyectiles llevan un radar, ¿verdad? Entonces, al aplicar esa vitrocerámica como un fuselaje encima de esa antena de radar, los vuelve invisibles, ¿verdad? Entonces ya no los pueden detectar. Así que esa es otra de las aplicaciones de guerra. Las guerras impulsan muchas innovaciones tecnológicas, lamentablemente, ¿verdad? Las tenemos también ahí más actualmente. Entre las cerámicas de altas prestaciones, pues aquí destaca en primer lugar el diamante, porque es el material más duro y que ha sido utilizado tradicionalmente para cortar en trituradoras, perforadoras y también como abrasivo, el polvo de diamante. Pero una de las desventajas de él es que es bien caro, porque un diamante estable a presión y temperaturas ambientales cuesta esa estabilidad. Entonces eso los hace muy caros, ¿verdad? No todos los diamantes por lo general explotan después de minutos o días. Entonces por eso tener un material estable aumenta el precio. De hecho, en los ensayos de dureza hay un indentador que lleva punta de diamante, ¿verdad? Entonces ha sido también en aplicaciones industriales muy utilizado. Se buscan este tipo de cerámicas de altas prestaciones para sustituir y poder evitar esta desventaja. Y requieren que sean, en primer lugar, completamente densas y que tengan tolerancias dimensionales ajustadas, precisamente para garantizar que si se van a usar para cortar, pues esos filos sean estables, el corte siempre sea igual, porque de hecho en el cálculo del material se incluye el ancho de corte y eso debe ser regular. Otra de las exigencias es, ¿verdad?, que tengan esa dureza también, que presenten esa
capacidad de mantener sus propiedades y, como ya hemos comentado a lo largo de la clase, estas cerámicas de altas prestaciones también deben procesarse en forma de polvo porque involucran altas temperaturas de fusión. Cerámicas de altas prestaciones que se han desarrollado y que compiten con el diamante, los CERMETs y que, bueno, le van ganando terreno a los metales, son utilizadas ahora en herramientas de corte, matrices, implantes dentales, partes de motores, porque tienen la ventaja de que son a un menor precio. Entre ellas, ¿qué tenemos? Hay ciertas características que ya hemos hablado, pero cuando hablamos del término de altas prestaciones, es porque las exigencias son más rigurosas. O sea, son exigencias más elevadas y por lo tanto, en este tipo de cerámica se combinan esas características de la cerámica tradicional más las que son exigidas por ambientes agresivos o procesos que son muy exigentes. Tenemos como ejemplo la inercia química, que ya sabemos que es parte inherente de las cerámicas, la resistencia a alta temperatura y la dureza, que podemos decir, esto es convencional, ¿verdad? Esto es de la cerámica convencional, con la capacidad de soportar tensión mecánica. Recordemos que soportan compresión, pero en las cerámicas de altas prestaciones también se les puede contribuir a mejorar esa resistencia al esfuerzo mecánico significativo y además la tenacidad a la fractura. Sabemos que las cerámicas son predominantemente frágiles, pero esto se sustituye mejorando la tenacidad a la fractura. Es decir, que la grieta, ¿verdad?, va a ir avanzando y esta zona va a poder experimentar algún grado de deformación para impedir que ese avance sea tan rápido. Ejemplos de cerámicas de altas prestaciones tenemos la alumina densa, el carburo de silicio, nitruros, los cialones que ven, reciben el nombre porque vemos acá que llevan silicio, llevan aluminio, oxígeno, nitrógeno. Entonces, al leer esto es que se denominan cialones, ¿verdad? Y las zirconias cúbicas. Usos habituales, herramientas de corte, donde tenemos desgaste, cojinetes, tubos en los cuales se transporta material fundido, implantes médicos, blindajes también, como vamos a ver a continuación. En armaduras también, ¿verdad?, vemos avances en cuanto a las cerámicas de altas prestaciones y ejemplos: nitruro de boro, carburo de boro y carburo de titanio. ¿Qué se busca? En primer lugar, la dureza. Y también la densidad, porque recordemos que en este tipo de equipo, pues lo tiene que llevar alguien. Entonces, no hay que incorporarle más peso. Por eso la densidad debe ser baja. E incluso en vehículos también se busca esta característica para que las paredes de los vehículos que son blindados no sean tan gruesas y para no necesitar mayor energía para vencer la inercia cuando este vehículo se ponga en movimiento. De allí es que se van buscando este tipo de compuestos que combinen esas características: dureza, baja densidad y además alto módulo de Young para mantener rigidez. Cuando tenemos alta densidad, pues en el caso del carburo de titanio, lo vemos en aplicaciones en las que la balística pues no está incorporada, ¿verdad?, sino que en herramientas de corte o también en vehículos de guerra en los cuales pues van a estar expuestos a otro tipo de armamento, ¿verdad?, no como el que lleva el guardaespaldas, sino que ya cuando hablamos de guerra pues ya hay armas más sofisticadas, más destructivas, y las exigencias son mayores. Y finalizamos hablando de aplicaciones del vidrio, ¿verdad? El vidrio de borosilicato, vemos las características, su densidad, temperatura máxima de trabajo, temperatura de transformación, temperatura de recocido, y al lado una aplicación que es un vidrio blindado, en el cual observamos los números
y vemos también las diversas capas o láminas, ¿verdad? De cristal, 1, 3, 5. Vemos capas de polímero como poliuretano y policarbonato y también vemos este polivinil butiral, ¿verdad? Que está aportando mayor seguridad. Es una lámina que se utiliza para unir las dos capas, las dos láminas de vidrio, ¿verdad? Y que aporta mayor seguridad para que cuando ante un impacto los fragmentos no salgan volando, sino que, o no caigan, sino que ahí se queden sujetos, ¿verdad? Y también para permitir aislamiento ante el ruido, ¿verdad? Tiene también propiedades acústicas. Bueno, de esta forma, chicos, hemos llegado al final de nuestro recorrido del estudio de los materiales cerámicos. Así que voy a suspender acá la presentación y regreso al aula para las palabras finales del curso. Y enseñarles el vidrio natural, ¿verdad? Que tengo acá. La obsidiana. Bueno, entonces vuelvo acá voy a dejar de presentar. Claro que sí, el grafeno es una de las formas del carbono. Claro que sí, y vuelvo acá con la cámara para mostrarles, vamos a ponerlo aquí, la obsidiana. Entonces, esto es un trozo. Cuando ustedes vayan al museo van a ver que con este material, pues, los nativos fabricaban las puntas de sus flechas y también eran utilizados como cuchillos, ¿verdad? Incluso en los rituales donde cortaban, etcétera, ¿verdad? Eran utilizados también porque tienen estos bordes, estos filitos, ¿verdad? Yo aquí tengo dos trozos que un alumno me regaló, ¿verdad? Que se trata de obsidiana. Así que aquí vemos un ejemplo de vidrio natural. Y el otro vidrio, pues, es el que se fabrica a partir de la sílice, fundido, ¿verdad? Y posteriormente enfriado. Vamos a terminar acá. Y bueno, por mi parte, ha sido todo lo del tema de cerámicos y también con respecto a la teoría que vamos a ver. Hasta aquí llegarían mis clases. La próxima semana inician la unidad de polímeros. El ingeniero Lue va a cerrar el curso con la unidad de polímeros. Así que muy agradecida de quienes han estado siempre presentes, siempre constantes, ¿verdad? Y mis mejores deseos de que el curso finalice y que ustedes puedan aprobar. Voy a detener la grabación porque quería que quedara la despedida.